Conocer Madrid, Plaza de la Villa y alrededores. Hoy volveremos al Madrid de los Austrias con el fin de visitar algunos lugares que nos faltaban. El recorrido empieza en la calle Mayor. En la azotea de un edificio de esta calle hay una estatua misteriosa que parece un ángel caído. Aunque nunca nos habíamos fijado, lleva ahí desde el año 2005. Su autor, Miguel Ángel Ruiz, explica que es un hombre alado, que se estrella porque deslumbrado por el sol no ve que ha crecido una ciudad en el Prado donde solía aterrizar. Nos dirigimos a la iglesia de Santiago y al colocarnos frente a ella vemos que la cúpula no está en el centro. Situarla a un lado fue una estrategia del arquitecto para que se viera centrada desde la calle Santiago, que era una importante vía en aquella época. La iglesia, de estilo neoclásico, fue construida en el siglo XIX, a iniciativa de José Bonaparte, para sustituir dos iglesias que habían derribado para ensanchar la Plaza de Oriente. Por cierto, a José Bonaparte le llamaron Pepe Plazuelas por su afán de construir grandes plazas en Madrid. Tiene un retablo neoclásico con un cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, de Francisco Ricci. La iglesia tiene una cúpula decorada con pinturas que necesitan urgentemente una restauración. Otro cuadro interesante es el Bautismo de Cristo de Carreño, del siglo XVII. Las imágenes están en hornacinas acristaladas, como esta de San Juanito, de la escuela sevillana del siglo XVII. La cara de la Beata Mariana tiene un gran efecto real porque la obtuvieron de su mascarilla funeraria. Salimos de la iglesia de Santiago y llegamos a la Plaza de la Villa. A la izquierda, casa y torre de los Lujanes. Al fondo, casa de Cisneros. Y a la derecha, casa de la Villa. Los Lujanes fueron una poderosa familia aragonesa afincada en Madrid. Sus casas, de estilo mudéjar, son los edificios civiles más antiguos de Madrid. Los arcos de herradura de estos edificios son únicos en Madrid. En la Torre de los Lujanes, la tradición dice que estuvo preso el rey Francisco I de Francia, cuando lo apresaron en la batalla de Pavía. La casa de Cisneros, de estilo plateresco, fue mandada construir por el sobrino del cardenal Cisneros. Y la casa de la Villa, de estilo barroco, fue el Ayuntamiento de Madrid hasta el año 2008. En el centro de la plaza está la estatua del almirante Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, célebre en tiempos de Felipe II por sus éxitos en las batallas navales. Salimos de la plaza de la Villa por un arco bajo un paso elevado que une la casa de la Villa con la de Cisneros. Este arco está situado en la calle de Madrid, calle que tiene la particularidad de no tener ningún número. Ninguna casa tiene el portal en esta calle. Enseguida llegamos a la calle del Sacramento, donde se encuentra la iglesia catedral castrense que vamos a visitar, barroco del siglo XVIII. Nos cruzamos con turistas que prefieren no cansarse demasiado. Esta iglesia la cedió el arzobispado a las Fuerzas Armadas, que la han restaurado magníficamente, siendo ahora una de las iglesias más bellas de Madrid. Aquí se ve la preciosa cúpula. En el retablo neoclásico
hay un lienzo de la adoración de la Eucaristía de Gregorio Ferro. Hay muchos importantes retablos, capillas, pinturas e imágenes como estas de Cristo y de San Fernando. Después de tanto arte, finalizamos la visita con una rica comida asturiana en el centro de Madrid.